Bien, continuamos con estas exposiciones. Vamos con la quinta exposición. Abordamos el eje temático de justicia fiscal, para lo cual ya está presente el doctor Pedro Andrés Franque, investigador docente principal de la Pontificia Universidad Católica del Perú, cuya hoja de vida es la siguiente. Magíster en Economía de la Pontificia Universidad Católica del Perú, licenciado en Economía de la Pontificia Universidad Católica del Perú, magíster en Economía, profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú, con decenas de artículos académicos publicados en la gestión pública. Fue director ejecutivo de FONCODES y secretario técnico de la Comisión Interministerial de Asuntos Sociales, presidente de CISOL, Hospitales de la Solidaridad en Lima, y gerente general de Salud en la sociedad civil. Ha sido presidente de Foro Salud y es miembro de las ONGs Cooperación y APRODET. También escribe regularmente en periódicos, revistas y medios digitales. Su último libro ha sido coeditor de Exclusión e Inclusión Social en el Perú, logros y desafíos para el desarrollo, publicado por el Fondo Editorial de la PUC, el 2017. También 21 artículos en revistas. También ha producido cuadernos de trabajo, working paper, el libro completo. También ha sido parte, de 11 capítulos de libros, entre otras publicaciones. Para esta quinta exposición estarán como comentaristas la economista Aide Ortiz de Orue Lucana, del Gobierno Regional del Cusco, y el economista Edward Díaz Velasco, director de Ética y Defensa Profesional del Colegio de Economistas del Cusco, a quienes invitamos, por favor, pasen a la mesa de honor. Bien, dicho esto, invitamos al doctor Pedro Andrés Franque para que inicie su exposición. Lo recibimos con un caluroso voto de aplausos. Buenas tardes. Muchas gracias al Colegio de Economistas del Cusco por esta oportunidad. Muy interesante poder compartir esta exposición y este diálogo con los colegas del Cusco. Y también de haber estado en un foro tan importante con tan destacadas participaciones, que creo que es muy necesario tener este tipo de discusiones y debates, efectivamente, con este gran motivo que es el bicentenario. Efectivamente ya se acerca los 200 años de nuestra vida republicana, y creo que es un momento importante para reflexionar nuestra situación, nuestros retos como nación, y por lo tanto también pensar cuáles son los rumbos que queremos tomar a futuro. Y ahorita todavía es como cómo llegamos al 2021, ¿no? Ayer me parece que el presidente Vizcarra dio un mensaje a la nación diciendo, bueno, ¿en qué condiciones queremos transcurrir estos 2 años para llegar al 2021 en mejores condiciones, en la lucha contra la corrupción, en la reforma política? Cosas muy necesarias, pero que no son tan de especialidad de los economistas, no menos necesarias como ciudadanos. Pero creo que más en general es importante plantearnos cuáles son nuestros grandes como retos nacionales, ¿no?, que tenemos que enfrentar hacia el 2021 y más allá. Entonces me pidieron que hablara un poquito sobre justicia fiscal y desarrollo, y esta exposición, a ver, déjenme que me adapto a ver cómo funciona esto un instante. Creo que así, ahí está. Esta exposición la había pensado como en 4 partes, pero no sé si voy a alcanzar a hacer todo. Pensaba hacer si hablamos de justicia fiscal, es como decir de cómo el Estado contribuye con el tema de la equidad en el Perú. Pensaba hacer un pequeño repaso sobre las condiciones de desigualdad que existen en el Perú, luego discutir un poquito la política fiscal, de ahí plantear los problemas que eso implica para el crecimiento, y luego discutir un poquito lo que quisiéramos hacer de alternativas de desarrollo. No sé si voy a alcanzar tanto, vamos a ver cómo nos va. Bueno, primero unos cuantos
Voy a tratar de ser rápido esto, unos cuantos datos sobre la desigualdad en el Perú, a ver si aprendo a manejar esto, ¿ok? Estos gráficos son sacados de un reciente libro que ha publicado Germán Alarco, un colega investigador de la Universidad del Pacífico. Ha sacado un reciente libro que se llama Riqueza y Desigualdad en el Perú, y este grafiquito, ven aquí en la curva azul, es la participación de los salarios en el Producto Bruto Interno. Y en esencia, esto nos dice que si hace 40 o 50 años y hace 30 años o 25 años los salarios eran el 40% del Producto Bruto Interno, ahora son el 30%. Los trabajadores han perdido, ¿no?, ingresos relativos a nuestro Producto Bruto Interno. Esto es lo que sucede en Perú y en Estados Unidos, y en realidad esta tendencia a la pérdida de los trabajadores en el PBI es una tendencia bastante generalizada, pero incluso Estados Unidos es la raya verde de arriba. Los trabajadores, siendo un país capitalista por excelencia, los trabajadores tienen una participación en el Producto Bruto Interno mayor, es decir, hay una cierta mayor igualdad, ¿no?, en la distribución del ingreso entre los trabajadores y los propietarios de las empresas, los dueños de las empresas. Ok, uy, esto se fue demasiado rápido, pero bueno, esto es algo así como las ganancias de las empresas, las ganancias y las rentas de alquileres y los intereses, los distintos rubros de ganancias del capital, y esto muestra similarmente como esto era el 30% del Producto Bruto Interno, ¿no?, 50 años atrás, y ahora esto ha subido casi 10 puntos, ¿no? La contrapartida, digamos, del otro lado de la moneda de que los trabajadores han perdido peso en la distribución del ingreso, es que los capitalistas, los dueños de las empresas, han aumentado sus ingresos en la distribución del ingreso. Y por último, este gráfico representa el coeficiente de Gini, que es el indicador que los economistas utilizamos más respecto a la distribución individual de los ingresos, incluyendo, digamos, también los que no son ni trabajadores ni capitalistas, sino los campesinos, los ambulantes y las distintas diferencias que hay entre empleados públicos, trabajadores, etc. Y esto es solamente muy brevemente para decirles que en realidad durante algún tiempo los datos oficiales del INEI decían que la desigualdad en ingreso estaba por acá, esta raya verde, pero recientes investigaciones, ya demoraría mucho explicar la metodología, han encontrado que el coeficiente Gini no es 0.4 o algo así como dice el INEI, sino en realidad los estudios de María Amparo Cruzaco y Bruno Seminario y del propio Germán Alarco dicen que están por el 0.6, una desigualdad de ingreso bastante alta, y que en realidad, como ven acá, estos son los mejores estimados, no se ha reducido prácticamente en los últimos 15 años o 20 años, a diferencia de lo que otros indicadores decían. ¿Ok? Hay una corrección de las cifras. Estas cifras, digamos, que no eran tan exactas, para ponerlo así. ¿Ok? Dejémoslo ahí. Y tal vez para terminar un poquito con esta idea de la desigualdad, una explicación básica por el lado productivo es que el gran tema que tenemos en el Perú sobre esto es que, si bien hay sectores como la minería o la electricidad y las finanzas que pueden ser altamente productivos, ¿ok? Cada trabajador en la minería produce como 340.817 soles, dejémoslo ahí, porque son soles del 2007, en fin, ¿no? Una productividad bastante alta por trabajador, pero, ¿qué es lo que dice este número? Pero el ancho de la columna muestra la cantidad de trabajadores que son, y el problema que tiene la minería es que alta productividad, pero muy poco empleo, y eso hace que haya una gran cantidad de gente, ¿no es cierto?, que está obligada a trabajar en ocupaciones de baja productividad. La de más baja productividad, la agricultura, los campesinos, cuya productividad media es apenas 7.000 soles anuales, 600 soles mensuales todavía de esa época, pero en los hoteles, en el comercio ambulatorio, en la construcción, esto no es mucho mejor. ¿Ok? Este es un cuadro similar al anterior, con más detalles sobre las diferencias entre sectores formales e informales. Por ejemplo, el dato anterior era el promedio de la minería, pero la minería formal tiene esta productividad, mientras que la minería informal tiene esta productividad, ¿ok? Mucho menor que la minería formal. Aquí están pues las grandes empresas mineras como las Bambas,
aquí están los campesinos que en alguna comunidad por ahí sacan unas cuantas piedritas para ponerlo, no sé si más realistamente. ¿Ok? Entonces, esta es una de las bases de la gran desigualdad, con una gran base de poca productividad que está atrás de los temas, efectivamente, de los grandes problemas de la agricultura nacional y su relación con la pobreza rural en el Perú. Ok, esta es como una realidad peruana, alta desigualdad, medida como la baja participación de los salarios en el Producto Bruto Interno, como una alta desigualdad en el coeficiente de Gini, un coeficiente de Gini cerca de 0.7, uno de los más altos del mundo, y que según las últimas informaciones y estimaciones no se ha venido reduciendo en los últimos 15 años, como decían otras investigaciones. ¿Qué hace el Estado frente a eso? ¿Cómo es la política fiscal frente a esto? Ok, el primer gran dato, como el primer gran problema nacional frente a esto es cuánto recauda el Estado, cuántos ingresos tiene el Estado para poder hacer frente a esos problemas. Luego veremos algunas de las consecuencias, pero para hacer frente a ese problema de la desigualdad, ¿ok? Y aquí el gran tema es que en el Perú la recaudación fiscal, y por si acaso este dato está incluyendo lo que entra al presupuesto público y lo que entra a salud y lo que entra por impuestos y por regalías, todos los ingresos del Estado, y lo que entra también cuando pagamos 5 soles en el hospital por la consulta. Ya no hay consulta de 5 soles en el hospital, pero digamos por la hoja clínica, ¿ok? Está todo aquí, 19,7% del PBI. Pero si mediéramos solamente la presión tributaria, o sea, solo de impuestos, esto es, veremos luego el dato en un grafiquito, 14% del PBI. El promedio latinoamericano de los principales países latinoamericanos es 27.5%. O sea, más o menos de aquí a aquí la diferencia es como 50%. ¿Me explico? Esto hay que añadir como 50% para llegar acá. Estamos un tercio por debajo del promedio de países latinoamericanos. ¿Me explico? Si nosotros nos comparáramos con los países de la OCDE, con Francia no es 27.5, sino 40, encima de 50, 45, 50, Suecia 50 y algo, Alemania 48, digamos, las cifras son bastante mayores que esto. No estoy comparando con países desarrollados, comparando con países, digamos, similares al nuestro, económicamente hablando. Entonces, esto va a un tema central que se discutió antes, que es gran problema, nos dijo aquí el colega Freddy, el Estado no tiene plata. Bueno, pero el Estado no tiene plata porque así es y no se puede hacer nada. Porque el Estado no tiene plata porque realmente recauda y hace un esfuerzo tributario importante, pero bueno, pues la plata nunca alcanza. No, la respuesta clara, tajante, directa es no. El Estado peruano no hace un esfuerzo fiscal recaudatorio ni siquiera similar al de, digamos, no sé, Colombia, ¿ok? Que está aquí nomás, que es un país ¿no es cierto?, similar al nuestro, población un poquito más que... ¿Me explico? Algo parecido a nosotros, ¿no? O Chile, parecido a nosotros. Ellos recaudan mucho más. Y obviamente luego verán por una relación. Si el Estado tiene menos ingresos, bueno, el presupuesto es más pequeño. ¿Me explico? La relación no está negada, ahorita veremos un poquito más, pero es más o menos obvia la relación. ¿Me explico? O para decirlo de otra manera, si el presupuesto en Cusco es de inversiones de solo 500 millones de soles anuales, bueno, es por esto. ¿Me explico? Porque el Perú está al final de la cola. Ok. ¿Cómo ha evolucionado esto en los últimos años? Estos son los ingresos corrientes del gobierno general, una cifra parecida a la anterior. Hay algún tipo de conceptos por los datos, por esto no cuadra con el anterior, pero aquí vemos que los ingresos del gobierno eran 22% del PBI y cayeron dramáticamente hasta 18% del PBI. Han mejorado un poquito el año pasado hasta 18.3% del PBI. Pero si comparan esta cifra con esta cifra, hemos perdido como 4 puntos del Producto Bruto Interno. ¿Me explico? Que es como quien dice, y encima estábamos mal, algunos dicen estábamos mal y parió la abuela, no sé si han oído esa frase, ¿no? Como que estábamos mal y vamos como el cangrejo. O sea, teníamos pocos ingresos fiscales y en vez de aumentar los ingresos fiscales se han reducido. ¿Ok?
y estos son los gastos del gobierno. Ok, pero pasémoslo aquí, ya pasé, sigámoslo aquí. ¿Por qué los ingresos del Estado son tan bajos y se han reducido? Voy a presentarles 2 o 3 causas principales desde el punto de vista tributario, ¿ok? Que reflejan, ¿no?, están en torno a este problema de la justicia fiscal. El primero es devoluciones de impuestos, que es algo extraño, ¿no? Porque uno piensa que el Estado cobra impuestos, pero no sé si alguno de ustedes, el Estado les devuelve impuestos. Sospecho que no. A la mayor parte de personas, yo creo que no tengo ningún amigo, no conozco a nadie a quien le devuelvan impuestos. Yo no conozco a nadie. Digamos, seguramente hay varios en la tele de estos empresarios con plata, pero yo no los conozco, ¿me explico? No sé si me explico. Sé quiénes son, pero digamos, yo no tengo ningún amigo, conocido, ¿no es cierto?, con quien converse que le hayan devuelto impuestos. Pero resulta que en el Perú la devolución de impuestos está como porcentaje del PBI en 2% del PBI. O sea, en 1.400 millones de soles mensuales. O para decirlo de otra manera, presupuesto anual de inversiones del Cusco, 500 millones para todo el año. ¿No es cierto? 500 millones para todo el año. ¿Cuánto devolvió el Estado a las empresas, principalmente mineras, en un mes? 1.403 millones en febrero del año pasado, o sea, hace 2 meses. 1.400 millones de soles. Como ven, no es distinto a los anteriores meses. Casi todos los meses el Estado va devolviendo 1.200, 1.500, 1.800, 1.600, algo más o menos parecido. ¿Ok? Cada mes. No sé si me explico. Sacan la cuenta y se van a dar cuenta que estamos hablando de un porcentaje significativo. ¿Ok? Entonces, este es un primer problema, ¿no? Una ventaja particular que tiene principalmente el 80% de estas devoluciones son para empresas mineras. ¿Ok? Como una ventaja especial, ¿no? Curiosamente, esto ahorita ha mejorado un poco, pero sorprendió mucho cuando en el 2016 resultó que las empresas mineras pagaban esta cantidad, pagaron 4.000 y algo millones de soles, pero recibieron de devoluciones 6.000 millones. O sea, no sé si me explico, pagaron 4.000 y a ellos les devolvieron 6.000. Que algunos pensamos, esto es algo raro, pasa, no sé si me explico. ¿Cómo te pueden devolver más de lo que pagaste? ¿No? Pero bueno, eso es efectivamente lo que pasó en el año 2016. Aquí tenemos el dato hasta el 2017, cuando en realidad ya no dejó ser tan raro como este año, que era negativo, pero casi todo lo que pagaron las empresas mineras, las empresas mineras pagaron acá y les devolvieron acá. O sea, les devolvieron casi todo lo que habían pagado. ¿Ok? Y como digo, ¿y cuál es la importancia de esto? Si les devuelven 1.400 millones de soles mensuales, bueno, por eso es que el Cusco no tiene plata para las inversiones, digamos, y para otras cosas, ¿no? Iremos dando vuelta a esta idea. ¿Cómo es esto? Dejemos esto mejor, ¿ok? Porque si no, nos vamos a complicar. Regresando al tema de la inversión, ¿y qué consecuencias ha tenido el hecho de que la recaudación tributaria, los ingresos fiscales han caído en los últimos años? Que la inversión pública, formación bruta y capital de inversión pública, también ha caído. Es decir, el nivel de inversión pública que tenemos ahora, que este año está programada para ser 4.2% del PBI, estos son datos oficiales de la proyección del Banco Central de Reserva, ¿ok? De su último reporte de inflación. Creo que no el último, sino el penúltimo, pero es casi lo mismo. ¿Ok? Estos son los datos oficiales. ¿Cuánto gastaría el Estado de presupuesto? 4.2%. Y es ineludible, o sea, no hay nada que hacer y no podemos tener más inversión pública. Bueno, no es verdad. El Perú ya tuvo en años anteriores una inversión pública del 5.5, 5.3% del PBI. Países asiáticos tienen regularmente una inversión pública del 6-7% del PBI. O sea, ¿sería posible de que el gobierno haga una mayor inversión pública? Bueno, digamos, la primera evidencia que sería posible es que ya fue posible y que en otros países se hace. ¿Ok? Estos son como más datos parecidos. Y por si acaso, esto, uno de los problemas que ha traído, breve mención en términos macroeconómicos, es que no tenemos una política fiscal expansiva. Uno de los problemas que tiene ahorita el Perú es que tenemos mucho desempleo. El año pasado, el último dato dice que el empleo total ha aumentado 1%,
pero el problema es que la oferta laboral ha aumentado 2,5%, por eso es que en general los salarios no han aumentado, ¿ok? Y hemos aumentado, la oferta laboral ha aumentado 2,5% sin considerar los 600.000 venezolanos que han entrado a la fuerza laboral, por si acaso, ¿ok? Pero entonces tenemos una enorme oferta laboral, pero el crecimiento no genera puestos de trabajo, ¿ok? Esto tiene varias razones, como veremos después, pero una grande es no hay suficiente crecimiento económico porque no tenemos una política fiscal expansiva. Tenemos una política fiscal. Ahora, el año pasado no fue todavía un poco mejor porque el dato era que la política fiscal fue expansiva de 0,4% del PBI, pero este año la política fiscal va a ser contractiva en menos 0,1% del PBI, ¿no? Y el próximo año peor. En otras palabras, tenemos un problema creciente con la política fiscal, ¿ok? Dejémoslo ahí. Entonces, primer tema grande, tenemos un serio problema de recaudación que tiene que ver con las devoluciones de impuestos. Segundo tema, ¿de dónde están saliendo estas recaudaciones de impuestos? Entonces, esto es el impuesto a la renta en varios países. Estos son cómo son los impuestos en los distintos países. El impuesto a la renta en el Perú es 6,2%, pero la mayor parte, una buena parte, son impuestos de las personas naturales. El promedio latinoamericano es 6,2%, el promedio de los países de la OCDE es 11,6%. ¿Ok? El impuesto a la renta es un impuesto crítico respecto a la justicia fiscal, porque es el impuesto que paga. El impuesto a la renta es el que es proporcional a tus ganancias. ¿Me explico? Si la empresa tiene más ganancias, paga más impuestos, pero aquí lo que se paga en Perú es menor al promedio de otros países. Y un tema que se está discutiendo crecientemente en el mundo respecto de la justicia fiscal es el tema del patrimonio. ¿Qué quiere decir esto? Que el impuesto al patrimonio es un impuesto que no grava, no afecta tus ingresos, ¿no es cierto? Tu planilla del mes, tu ingreso del mes, sino grava tu riqueza acumulada. Y hay varios economistas en el mundo y políticos en el mundo que están promoviendo que haya un impuesto a la riqueza, porque resulta que en el mundo la desigualdad está aumentando porque los billonarios están aumentando. Y entonces, no sé, el último dato que ha salido en el mundo es como que el hombre más rico del mundo, Jeff Bezos, se estima que tiene una riqueza hoy de 160 billones de dólares, 160.000 millones de dólares, ¿no? Es una cosa enorme, pero su empresa Amazon este año no va a pagar ningún impuesto al gobierno federal de los Estados Unidos. Va a recibir plata. Entonces, ¿cómo puede ser esta cuestión? ¿No? Una persona tan rica debería pagar impuestos y se plantea que los billonarios deben tener un impuesto a la riqueza. Bueno, los impuestos al patrimonio del Perú son 0,4%, básicamente el impuesto predial. Pero, por ejemplo, en el Perú, si ustedes tienen un yate, ustedes no tienen un yate, ¿no es cierto? Yo tampoco, ¿no es cierto? Casi nadie tiene un yate. Pero claro, para tener un yate, pues hay que tener ahí con mucha plata. Pero es como, si tienes un carrito nuevo, pagas impuesto por tu carrito nuevo. Pero si tú compras un yate de $1 millón, no pagas impuesto por eso. No sé, digo, ¿no? Y si tienes, no sé, 5 casas de $1 millón cada una, no pagas un impuesto adicional. Entonces el impuesto al patrimonio del Perú es bajo, 0,4%, mientras que el promedio de la OCDE es 1,9%. O sea, no tenemos un impuesto al patrimonio. ¿Ok? Entonces, un segundo elemento, digamos, de justicia fiscal en el Perú es que nuestra recaudación tributaria sobre los impuestos que son más redistributivos, sobre los que tienen más ingresos y más riquezas, tienen una proporción pequeña. No son muy importantes comparado con lo que pasa en otros países. ¿Ok? Además de eso, tenemos un problema en el Perú que es lo que se llama exoneraciones tributarias, que técnicamente la SUNAT lo llama gastos tributarios. Por si acaso, este cuadro y el anterior son obtenidos de un estudio que publicó Luis Alberto Arias el año pasado. Luis Alberto Arias es el actual presidente del Banco de la Nación y es un experto en temas tributarios en el Perú. No recuerdo el nombre del libro, pero sacó el año pasado un libro sobre esto y de saqué esto. Bueno, pero estos son datos oficiales de la SUNAT. Y el dato aquí dice que exoneraciones tributarias son 15.493 millones de soles. ¿Qué quiere decir eso? Hay una diversidad de exoneraciones tributarias.
Pero, por ejemplo, si ustedes son un gran banco, si ustedes son una bodeguita, pagas IGB y si no la SUNAT te pone un letrero y te clausura. Si eres un gran banco, no pagas IGB, estás exonerado. Chévere, ¿no? Si tienes una universidad privada que hace un montón de negocio, no pagas IGB. Si eres bodeguita, se te cierran. Si no, no pagas IGB, ¿no? No sé si me explico, están exonerados del impuesto. Si soy yo que soy, no sé, profesor de la universidad, cada mes la SUNAT me descuenta impuesto a la renta. Encima de 2 UIT, no sé cómo es, te descuenta. Así es, hermano. Pero si eres un agroexportador que tiene ventas por $500 millones anuales, pagas la mitad del impuesto a la renta que los demás. Exoneraciones especiales, ¿ok? Y hay como estas un montón, ¿no? Hasta hace poco, todavía en realidad, por ejemplo, los casinos no pagan IGB, digamos, ¿cierto? Tienen ahora un impuesto especial. Entonces las exoneraciones son 15.000 millones de soles anuales. Realmente comparen, las inversiones del Cusco son 500 millones anuales. Lo que se gasta, ¿me explico? En realidad se gasta en el sentido económico, porque claro, no hay dinero como costo de oportunidad, no hay un flujo de dinero, es simplemente dinero que debía cobrar el Estado y que no lo cobra. Son 15.000 millones, o sea, el presupuesto de las inversiones del Cusco multiplicado por 30. Eso es lo que el Estado da cada año. ¿Me explico? O sea, 30 inversiones del Cusco cada año es lo que el Estado, entonces, regala como exoneraciones tributarias, la mayor parte, como digo, bastante injustificadas a las grandes empresas, ¿ok? Y que no ha costado mucho removerlos. El último tema, entonces, primer tema devoluciones, segundo tema exoneraciones, tercer tema, lo que se llama evasión o elusión de impuestos. Es IGB, ¿cuánto se incumple del IGB? El 35.9%. Quiere decir que si del IGB se debería cobrar 100, en realidad se cobra 35.9. Ok, perdón, falta cobrar el 35.9, se cobra 64.1. ¿No? Disculpe, ¿no? Y aquí les voy a dar otro logro. Y el impuesto a la renta de las empresas. Bueno, del impuesto a la renta de las empresas, ustedes saben, el IGB, perdón, me fui para atrás. Recuerdan, del IGB. El IGB es el impuesto a las ventas, ¿no? Este es el impuesto a la renta, o sea, la ganancia de las empresas. Y sobre la ganancia de las empresas, lo que se deja de recaudar es 57.3%. O sea, las empresas pagan al Estado, esto es evasión, ¿me explico? Menos de la mitad de lo que deberían. Esto, por si acaso, se suma la exoneración, ¿me explico? O sea, si alguien fuera empresario agroexportador y tiene este beneficio que debe pagar la mitad del impuesto a la renta y paga la mitad del impuesto a la renta, eso no está considerado aquí, porque eso, la ley dice que no lo debe pagar, ¿me explico? Esto se suma a lo anterior, ¿me explico? Además de las exoneraciones, hay empresarios que con la exoneración o sin tener la exoneración no lo pagan. ¿Me explico? Hay 15.000 millones de soles que se pierden por exoneraciones, que lo que quiere decir es que hay una ley que dice que si tienes un banco no pagas IGB, si tienes una bodeguita sí pagas IGB. ¿Ok? La ley lo dice. Por lo tanto, ese tipo no entra acá, no hay recaudación potencial. ¿Me explico? El gran banco que no paga IGB no está exonerado. Está exonerado, no es evasión. ¿Me explico? Esto sí. ¿Me explico? Perdón, o sea, esto se refiere a lo que deberían legalmente pagar de impuesto a la renta, pero no pagan más de la mitad. ¿Ok? A mí me llamó la atención en los últimos tiempos un hecho que no se ha interpretado de esta manera, pero que es bastante claro sobre esto, ¿no? Que es, en todos estos casos de corrupción que ha salido, ahora estaba leyendo mi revista, porque yo escribo en Hildebrand en sus 3, entonces leo mi revista, ¿no? Entonces, ¿qué sale? Investigación del Club de la Construcción. ¿Qué se sabe del Club de la Construcción? Había una coima, ¿me explico? Entonces los empresarios de la construcción pagaban 3% del valor de la obra como coima. ¿Pero cómo lo pagaban? Había una empresa que les daba una factura, en realidad una factura falsa, la empresa les daba una factura falsa, ¿no es cierto? Era la empresa del coimero, del administrador de la coima. Entonces la empresa constructora COSAPI, la empresa constructora Graña y Montero, la empresa constructora no sé cuántos, decía que esta empresa le había dado un servicio por $500.000
y entonces la constructora, COSAPI o Odebrecht, le daba los $500.000 a este corrupto, ¿me explico? Que luego repartía la plata entre el ministro, la ayudante del ministro, no sé cuánto, no sé qué. ¿Ok? Esa era la ruta de la corrupción. ¿Pero qué tiene que ver esto con esto? Que el pata presentaba una factura, lo cual quiere decir que la empresa constructora, esa factura la descontaba en su contabilidad como un gasto, ¿no es cierto? Lo cual quiere decir dos cosas. Primero, que lo descontaba del IGB, porque el IGB es un impuesto del valor agregado. Y entonces, si te dan factura, lo descuentas del IGB. Y además, que no son tus ganancias. ¿Me explico? O sea que con la parte de las ganancias también su contabilidad dejaba menos ganancias y pagaba menos impuesto a la renta. O sea, que si tú sumas 18% de IGB más 3% de renta, 48%, la mitad de la coima lo pagábamos los contribuyentes. El cálculo no es exacto ya porque el 30% no se suma con el 18%, porque uno es renta y IGB. Yo no he hecho el cálculo preciso, hay que hacer el álgebra precisa. Pero así, ojo, buen cubero, es como la mayor parte, una buena parte de la coima ni siquiera la pagaban ellos. No sé qué decirles, ¿no? Pero eso es parte, ¿no? Uno lo puede ver uno como parte del circuito de corrupción, pero uno lo ve como parte de este esquema. O sea, imagínense, todos estos empresarios recibían una factura falsa, X por la corrupción, y eso lo descontaban de sus impuestos. Y si eso lo hacían por la coima de la corrupción, ¿cuántas otras facturas falsas no habrán inventado? No sé si me explico. Yo puedo inventarme una empresa en el exterior, digo que me facture, lo meto a mi contabilidad, lo incluyo como IGB, lo incluyo como renta, pago menos renta. Ahí está el circuito. ¿Ok? Y digamos, no sé si recuerdan, pero hay un ex vicepresidente de la CONFIEP, Leilo Valareso, que lo condenaron por evasión, por estafa al Estado, por hacer este tipo de cosas, pero es uno de miles, ¿no? Entonces aquí perdemos una cantidad de recaudación enorme. Y esto, dicho sea de paso, vinculando el debate actual, tiene que ver con la discusión actual sobre la elusión tributaria, ¿no? Que son estos temas en los cuales la elusión son aquellos como, digamos, como resquicio de la ley, que los empresarios pueden tratar de reducir, para decir que no les corresponde impuesto, ¿no? Como por ejemplo, ahorita en el juicio de corrupción a PPK se va a discutir esto. Yo no sé el tema jurídico, pero se va a discutir esto, ¿no? PPK dice, Odebrecht contrató a mi empresa, Westfield Capital, por $1.200.000 y yo le di una asesoría financiera. Yo creo que es pura bamba, que toda la ruta de la corrupción, pero Pepe, ¿qué va a decir? Yo le di unos consejos excelentes, no le di ningún papel, pero yo soy un genio, entonces le hablé oído al gerente y mi consejo vale $1.200.000. Ya está. ¿Me explico? Y es su servicio. Así que yo le di un consejo y yo digo que mis consejos valen $1.200.000 por 5 palabras. Ya está. ¿Me explico? Es legal. ¿Ok? No sé si me explico. ¿Ok? Digamos, es un poco indefinido. Eso requiere pues una discusión sobre cómo se procesan estas cosas y ese es parte de los temas que están ahorita en discusión respecto de la elusión tributaria, ponerlo exageradamente. Bueno, se me está yendo el tiempo, entonces avanzo con esto. Todo esto lleva a este grafiquito, que no sé si lo alcanzan a ver, pero en esta raya de hasta afuera, como con roja, es la desigualdad medida por el coeficiente de Gini en una serie de países, los países de la OECD: Corea, Suiza, Noruega, Dinamarca, Eslovaquia, España, Grecia, Portugal, Reino Unido, Irlanda. Este es el rojito. Esta es la desigualdad medida por el coeficiente de Gini respecto de los sueldos y salarios e ingresos de la gente antes de que entre el Estado. ¿Ok? Y luego en todos los países entra el Estado, cobra impuestos y comienza, no sé, da pensiones, da educación, da salud, da no sé qué. ¿Ok? Entonces, la medida de la desigualdad antes de impuestos y de acción del Estado es esta. Y luego en todos los países el Estado actúa y esto se reduce como hasta acá, hasta raya azulita de acá. No sé si alcanzan a ver. Entonces, por ejemplo, en Irlanda la desigualdad antes de impuestos es grande, el Gini es 0.6, pero viene el Estado y lo reduce 0.3. No sé, Austria, la desigualdad de impuestos es como 0.5, pero viene el Estado y lo reduce 0.25. Y así pueden ver los distintos países de acá. ¿Ok? Y este es el promedio de todos los países del OECD. El promedio así y este es así. Bueno, este de aquí, el tercero al fila es Perú.
¿Ok? La desigualdad entre impuestos es esta, 0.5. Mal medida porque es más. ¿Ok? 0.5. Y la azulita bien pegadita es la desigualdad después de impuestos. ¿Me explico? O sea, no se dan cuenta. Entre la roja y la azul aquí hay bastante distancia, ¿no es cierto? Esa es la acción redistributiva del Estado. Entre la roja y la azul casi no hay distancia. El Estado peruano no redistribuye nada. Y por si acaso, esta distancia entre el rojito y el azulito está medido en esta raya amarilla. ¿Me explico? Esta raya amarilla es la distancia entre el rojo y el azulito. Y como ven aquí es como, ¿cuánto reduce el Estado la desigualdad en Dinamarca? El 40%. ¿Cuánto en Bélgica? El 43%. ¿Cuánto en Irlanda? El 42%. El promedio de los países de la OECD, 38%. En Perú, nada, ¿no? Todavía en América Latina en general poquito, pero todavía en Argentina, en Uruguay, Brasil, digamos que alguito, ¿no es cierto? Pero en Perú, 1%, nada, digamos, prácticamente, ¿ok? En fin, esto tiene toda una metodología de cálculo detrás, porque también calcula cómo es el gasto y qué sé yo, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las consecuencias prácticas de esto? Esto es como mirado desde el punto de vista de la redistribución, que es completando la imagen anterior, digamos, ¿no es cierto? El Estado peruano, la desigualdad en el Perú es bastante grande. Es más que lo que dice este gráfico, pero hay nuevas mediciones que han mostrado que el dato real en el Perú no está por acá, sino que está por acá. ¿Ok? Y luego viene el Estado. ¿Y el Estado peruano cuál es el problema? Recauda poco. ¿Por qué recauda poco? Porque devuelve impuestos a la minera casi todo lo que pagan, porque exonera tributo por 15.000 millones de soles anuales, que es 2 punto y algo por ciento del PBI, porque luego hay una evasión y elusión tributaria enorme, sobre todo el impuesto a la renta de las grandes empresas. Entonces el Estado tiene poca plata para accionar y probablemente la usa un poquito mal. Resultado, mientras que en otros países, digamos, en Francia, también hay bastante desigualdad de entrada, pero el Estado cobra fuerte, ¿me explico? A las grandes empresas, a los más ricos, y ya que tiene un buen sistema de salud, tiene un buen sistema educativo, le da pensiones a los desempleados, reduce la desigualdad sustancialmente. En Francia, ¿en cuánto? En 40 y tantos %. ¿Ok? En Perú, nada. O sea, todo esto es como para decir, ok, el Perú no ayuda a la desigualdad. ¿Ok? Termino, creo que voy a terminar con esto, porque sé que falta poco tiempo, y entonces esto es, esto cómo se refleja más prácticamente. Gasto en educación como porcentaje del PBI. Bolivia, Brasil, Argentina, Colombia, Chile, Perú. Al último de la cola, no sé, de los países vecinos, ¿no? Gasto en educación como porcentaje del PBI, ¿no? Gasto, bueno, aquí está, hay un gasto por alumno en la primaria, igual, Cuba, Costa Rica, Brasil, Bolivia, no sé si ven, el más chiquitito, bueno, Ecuador, pegadito Perú, el segundo peor de América Latina. Aquí está en secundaria, algo parecido, ¿ok? De los últimos en la cola. ¿Cuántos locales escolares en el Perú les falta, no tienen luz, agua y desagüe? El 58% les falta al menos una de las tres cosas. O sea, no hay inversión. ¿Ok? ¿Cómo es cuántos colegios de comunidades indígenas tienen lengua materna? Según la realidad. ¿Dónde estamos aquí? En los rurales, ¿cuánto? 12%. O sea, 1 de cada 8 colegios rurales tiene educación bilingüe. 1 de cada 8. 7 de cada 8 debería tenerla, pero no la tiene. ¿Ok? ¿Y eso a qué lleva? Resultado educativo. ¿Cuánto aprenden los niños? Cada país, cada punto es un país. ¿No es cierto? Y aquí está el desempeño en ciencia. ¿Cuánto han aprendido? Y este es el gasto por estudiante. Lógicamente, a más gasto, más rendimiento. Aunque cuando ya gastas bastante, no importa mucho. Cuando no gastas tanto, más gasto, más rendimiento. ¿Dónde está Perú? Acá. O sea, no es que nuestra educación sea recontra ineficiente, es que es recontra misia. No sé si me explico. No estamos fuera de la recta, tampoco es recontra eficiente, estamos en el promedio. Me explico, estamos en la recta de la regresión. Estamos en el promedio. Para lo que gastamos,
tenemos el rendimiento que nos merecemos. Pero claro, es como decir, no sé, si ustedes gastan 5 soles en el menú, no van a querer un lomo saltado de 300 gramos, pues, ¿me explico? ¿No es cierto? No, sale menú sin carne, ¿me explico? Sale sopa sin presa, ok, no sé, a 5 soles que quieren, pues, digamos, ¿no? No sé si me explico, sale así, ok, eso es lo que quiere decir esto. Esto, por si acaso, es, termino, gasto en salud, países de la OSDE, Perú. El gasto como porcentaje del PBI más chiquito, ¿ok? Estos son de la región, todos gastan más, ¿ok? No sé qué sigue. Igual, comparado con otros países de la región, ¿cuánto se gasta en salud? El Estado, 3%. En Brasil 4%, en Uruguay 5.9%, en Argentina 5.9%, en Colombia 5.2%. Somos el último de la fila, ¿no? De esta fila de como 10 países latinoamericanos que están en la fuente de la OPS. Y por si acaso, tal vez ya termino con esto por la hora, ¿dónde se gasta? Y el gasto en salud es poquito y se distribuye equitativamente en el presupuesto entre las distintas regiones. No, en Lima se gasta 350 soles por persona el CIS, ¿no es cierto? En Puno gasta 40 soles por persona el CIS, en Cusco gasta, no sé, 70 soles por persona el CIS. O sea, el Seguro Integral de Salud, la poquita plata que tiene el Estado, porque recauda poco, que gasta poco en salud, ¿qué hace? En Lima gasta el triple que en Cusco. Cuando evidentemente la pobreza en Cusco y la necesidad en Cusco es mucho mayor que la de Lima. Es obvio, debería ser al revés, pero es así. ¿Ok? Entonces creo que lo dejo aquí hay más cifras, pero creo que mejor por el tiempo que tenemos, creo que la idea básica, termino con esta idea básica, ¿no? Como redondeando la idea. El Perú es un país muy desigual, ¿ok? Altamente desigual. Y la evolución de la desigualdad no ha mejorado en los últimos años. Los últimos estudios muestran que la desigualdad, según el coeficiente Gini, se ha mantenido como el 0.7, un nivel sumamente alto, ¿ok? Hay varias razones para esto, pero esta charla se refiere a cómo el Estado ayuda en esto, y el Estado no ayuda. ¿Por qué? Primero, porque recauda poco, tiene pocos ingresos. Como tiene pocos ingresos, gasta poco. Como vimos al final, gasta poco en educación, gasta poco en salud, y el resultado es mala educación, mala salud. ¿Me explico? Ok, tiene pocos ingresos. ¿Por qué tiene pocos ingresos? Porque le devuelve 1.500 millones de soles mensuales a las mineras, porque exonera 15.000 millones de soles a los empresarios agroexportadores, mineros, de los bancos, de los seguros, etcétera, ¿ok? De las universidades de negocio. Entonces no cobra. Primero, le devuelve las mineras. 2, a una serie de sectores la ley dice que no les va a cobrar. 3, y todos esos a los cuales les debería cobrar, más de la mitad del impuesto a la renta de las empresas no la pagan, porque evaden, eluden, tienen un montón de trucos y qué sé yo, como les he mencionado. Entonces todo eso hace que el Estado tiene poca plata. Lo comparamos, ¿esto parece central? Sí, porque cuando comparamos con otros países del mundo, la desigualdad del Perú es alta, pero hay otros países con alta desigualdad. Pero otros países con alta desigualdad tienen un Estado que recauda fuerte, sobre todo por los que tienen más dinero, y hace un buen uso social del recurso. Entonces la desigualdad la reduce. Francia en 40%, el promedio de la OCDE 38%, el Perú en 2%, prácticamente en nada. Y eso, terminé diciendo, y eso además tiene consecuencias, que es mala educación, mala salud, ¿no es cierto? Dinero desigualmente distribuido dentro del país. Eso sería como la esencia del mensaje que quería traerles, y creo que con los comentarios podemos tener una buena discusión ahora. Muchas gracias. Felicitar al economista Pedro Frank de la Pontificia Universidad Católica por la excelente y didáctica exposición. Bueno, mi participación, bueno, en realidad, como dijo Pedro, somos el país más desigual. Quizá a eso se deba los constantes conflictos que tenemos, ¿no? Y a veces nos preguntamos, ¿pero por qué los conflictos sociales? ¿Por qué ponen piedras si necesitamos inversión privada? Sí necesitamos inversión,
Lo que pasa es que de repente cada uno desde nuestro sector, siempre digo, ¿no? Vemos con un solo ojo las cosas, lo que nos conviene. El sector empresarial vemos de repente lo que es más rentable, lo que nos conviene y tenemos que rentabilizar el capital invertido. El sector trabajador o el sector, los otros sectores de repente vemos, oye, están lucrando mucho, ¿no? Y estamos nos catalogamos entre peruanos entre los antisistema, ¿no? Y los pro empresa o los pro imperialistas, ¿no? Entonces, y yo creo que tenemos que, así como somos tan desiguales de repente por eso, tenemos que equilibrar, tener una mirada más con los dos ojos, pero del país que queremos. Porque al final necesitamos inversión privada, necesitamos un Estado eficiente y justo, y necesitamos también una ciudadanía con conciencia tributaria, porque la iniquidad no solo es el tema, si bien es cierto, hay devolución de impuestos, el caso de los exportadores principalmente, pero esos son por convenios de la no doble tributación, que lo hay en varios otros países, ¿no? Pero de repente no se están haciendo adecuadamente los convenios, las concesiones, porque el Estado, a nombre de todos los ciudadanos peruanos, tiene que ver cuál es lo que más nos conviene. De repente las regalías mineras tendrían que justificar esa devolución de crédito fiscal, porque para que haya una devolución que equivalga al 2% del PBI, bueno, uno se pone a pensar, ¿qué ha pasado pues entonces? O sea, ¿por qué se devolvió más de lo que se recaudó? ¿Quiere decir que las mineras han tenido casi pérdidas? ¿O no es rentable de repente, no? O sea, se debería eso, ¿no? O sea, desde el punto de vista contable lo veo así, ¿no? O sea, de repente ha habido pérdidas, y creo que no es así, ¿no? O es que la SUNAT no está actuando con la misma dureza que actúa con un pequeño y mediano empresario, ¿no? O sea, bueno, hay yo llamaría como una pereza burocrática, ¿no? Como que dejamos que las cosas sigan por su propio peso, ¿no? A tal punto que la SUNAT ahora está prácticamente ha licitado ya, ¿no? Para que 10 empresas, entre ellas las operadoras de servicios de emisión de comprobantes de pago, tengan que ser los privados. O sea, constitucionalmente tenemos derecho a la privacidad y tenemos, hay una reserva tributaria. Sin embargo, si va a estar en manos de monopolios, como por ejemplo Telefónica, la información privilegiada. Entonces son muchas cosas que se tiene que discutir, ¿no? Porque se complica cada día porque por la excesiva burocracia o no se quiere entender el país entero o qué es lo que pasa, ¿no? Y lo que de repente podría agregar es el tema de la informalidad, ¿no? O sea, se centra la presión tributaria en pocos contribuyentes, como que por pereza, ¿no? Solamente presionamos a esos pocos que contribuyen. Entonces hay una baja recaudación justamente por eso, porque no se amplía la base tributaria, ¿no? Hay mucha informalidad, porque vemos, por ejemplo, si ustedes van al molino, ¿no? Hay algún señor que vende unas zapatillas en un kiosco, pero resulta que ese señor tiene un edificio de 8 pisos, ¿no? Y no tributa nada.
Entonces son cosas que se tienen que corregir para tener una redistribución equitativa de los recursos y disminuir los conflictos sociales. Eso es todo. Gracias. Seguimos con esta rueda de comentarios. El turno ahora es del economista Edward Díaz Velasco, director de Ética y Defensa Profesional del Colegio de Economistas del Cusco. Lo recibimos con un fuerte voto de aplausos. Bueno, muchas gracias y muy buenas tardes, buenas noches ya con todos. Yo quería en primer momento felicitar al decano por tener esta brillante idea de organizar un seminario en el cual pueda también posicionarse al economista en la opinión de lo que significa el desarrollo no solamente regional, sino también nacional. Felicitar también al expositor Pedro Franklin, quien lo conozco de muchos años y creo que con mucha capacidad, ¿no?, ha explicado muy bien lo que significa una justicia fiscal, ¿no? Y también quisiera yo redondear un poco las palabras del expositor cuando habla de justicia fiscal. Creo que hay una palabrita que no lo ha mencionado, pero que debería mencionarse fuertemente. Gran parte de esta justicia fiscal, de la elusión fiscal, ojo, elusión fiscal, eso lo he dicho varias veces, gran parte de este cobro indebido de impuestos, cuando pagas menos y recibes más, ¿sí? Creo que se llama corrupción. Acá y en la China también. Creo que esa es una palabra que muy fuerte, pero que también es la que origina, es el origen de la desigualdad, que él también luego lo puede mostrar muy claramente en todos los avances de sus cuadros. ¿Es la corrupción lo que genera todo esto? Sí. Y es la corrupción lo que no permite que vayamos a crecer, ¿sí? Lo que nos detiene. También hay otro tema que veo acá, que es esa misma corrupción lo que no permite que haya una correcta redistribución de los ingresos. Y por eso la desigualdad es persistente. La desigualdad no es de ahora, es algo que nosotros venimos arrastrando y que seguro vamos a seguir arrastrando hasta que no pongamos coto a lo que llamamos corrupción. Miren, y yo quería, bueno, ahora sí dar una mirada más al interior. Es cierto, nos ha mostrado una mirada de nuestro Perú. Ahora les sugiero ver una mirada de nuestro Cusco, ¿no? Ver al interior. Se habla de justicia fiscal y mostró cuadros en los cuales la educación se tiene muy poco presupuesto en el sector de educación. Y cómo pensamos encontrar resultados grandes si invertimos muy poco en educación y en salud. Pero la verdadera desigualdad está también, ahora miremos adentro, les digo, en esta zona rural de nuestro Cusco. Y si nosotros miramos los indicadores, porque yo tuve la gran oportunidad de hacer el plan de desarrollo regional de todo el Cusco, vemos nuestros indicadores, veremos que los peores indicadores no están en esta área urbana que llamamos Cusco, ciudad con sus 8 distritos y algunas provincias aledañas como Urubamba, Calca. Los peores indicadores están en las provincias altas y en las zonas rurales, de las que seguro algunos de ustedes también vienen ahí. Y es una desigualdad fuerte, y donde yo no diría tampoco que hay poca plata. Yo diría más bien que hay plata. Yo diría que más bien no utilizamos bien la plata, no distribuimos bien la plata, no gastamos bien la plata. Y ahí viene esa famosa palabrita que ahora todo el mundo la repite y no sé, pero cada vez que les pregunto ¿qué significa pues calidad de gasto? Y todos se dicen, no, pues calidad de gasto. Esa es la palabra clave, calidad de gasto. ¿Sí? En las provincias altas, muchas de las provincias altas tienen ahora convenios con las empresas mineras, con la Jadbay, con las Bambas, con todas ellas. Tienen presupuesto adicional, aparte del presupuesto que tienen ellos y que reciben ellos del gobierno nacional. O
sea, tienen a través de convenios particulares entre el gobierno local y la empresa, también tienen ingresos. Pero ¿saben qué es el problema de ellos? Porque yo también a veces asesoro a algunas de esas municipalidades. Es que no se distribuye bien la plata. Se hacen proyectos y obras que no son necesarias. Se hacen proyectos y obras que no son importantes. Se hacen proyectos y obras que no generan desarrollo, que no generan bienestar. ¿Sí? Y eso es más bien lo que deberíamos hacer, aprender a utilizar la plata. Por tanto, ¿qué significa calidad de gasto? Significa, ¿sí? Y ustedes pregunten, ustedes se van a responder con estas preguntas. ¿En qué gastas? ¿En qué tipo de proyectos gastas? Y la otra pregunta, ¿cómo lo gastas? ¿Cuál es la estrategia que utilizas tú para ejecutar tu inversión? ¿Sí? Y les voy a traer, y ustedes luego de esto van a asombrarse cuando vean las respuestas que van a tener. ¿Qué tipo de proyectos se hacen? Aquellos que no generan desarrollo, aquellos que no promueven crecimiento. ¿Cómo lo gastas? Con el compadre, con los amigos, por devolver favores políticos. Y miren, en la economía hay tanta teoría que yo muchas veces digo, pero aquí está la teoría. ¿Ustedes han escuchado hablar de la ley de Pareto? ¿Sí? El 20% de tus... ¿Cómo era? Bueno, un ejemplo claro. El 20% de tus clientes te darán, ¿sí?, el 80% de tus beneficios, ¿no? De tus ingresos, ¿sí? O sea, en eso concéntrate, en tus clientes efectivos, estratégicos. Igualito, concéntrate en tus proyectos clave, en tus proyectos estratégicos. No hagas 200 proyectos, no hagas 300 proyectos. Haz proyectos estratégicos, claves. ¿Sí? Si queremos alcanzar esa justicia social y justicia fiscal luego, tendríamos que trabajar esas partes, mirando al interior, ¿no?, de nuestro Cusco. Solamente quería invitarles a reflexionar en todo esto porque me parece muy importante la mirada que nos ha dado acá el expositor, de mirar el Perú entero, pero nuestra tarea es mirar al interior también, nuestra tarea de lo que estamos acá, porque acá vivimos. Bueno, me ha sorprendido el tema de recaudación fiscal, la elusión fiscal, ¿sí? ¿Cuánto el Estado recauda? ¿Cuánto debería recaudar? Las exoneraciones tributarias, 15.000 millones, es una barbaridad, ¿sí? Es el presupuesto casi de todas las regiones, ¿no? Es una barbaridad de plata, ¿no? Perdón, mucho más que eso. El impuesto a la renta, que no se pague, son cuestiones que nos llaman la atención y que yo lo redundaría en un término que se llama la corrupción. No permite que recaudemos, la corrupción hace que se eludan y la corrupción no permite que las empresas grandes paguen en la misma manera que pagan los pequeños. Yo les comento una cosa, cuando trabajamos con empresas, ¿acaso no sienten ustedes que les ahoga la SUNAT cuando te dice IGB, impuesto a la renta? Ahora al final del año das tu declaración y otra vez estás asustado con la empresa. Prefieres sacarlo por recibo por honorarios, pero ¿qué estás haciendo? Estás trabajando y te están empujando a la informalidad. ¿Sí? Y eso está mal. El Estado debería promover más bien que nos formalicemos y no empujarte a la informalidad. Ahí quería acabar un poco en esta primera parte. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias al economista Edward Díaz Velasco, director de Ética y Defensa Profesional del Colegio de Economistas del Cusco. Bien, con ello hemos llegado al final de esta quinta exposición que estuvo a cargo del doctor Pedro Andrés Franque, investigador docente principal de la Pontificia Universidad Católica del Perú, para quien el Colegio de Economistas hará entrega de un reconocimiento especial por su participación en su calidad de expositor con el tema sobre inversión pública y privada para el desarrollo regional.
Doctor Pedro, por favor, si hace pasar al medio, señor decano también, para que haga entrega del respectivo reconocimiento. Lo recibimos con un fuerte voto de aplausos. Colega economista Pedro Franque, a nombre del Colegio de Economistas, queremos sinceramente agradecerle por su brillante exposición. Sin embargo, una cosa pequeñita nomás, quisiera hacer también yo un resumen de nuestro foro de este día, a manera del doctor Pedro Franque, que ha resumido perfectamente su exposición. Yo quisiera resumir nuestro foro de la siguiente manera. Hemos tenido las dos brillantes exposiciones, tanto de nuestro gobernador como también de nuestro alcalde de la Municipalidad Provincial del Cusco, la más importante de nuestra región. Ambos, evidentemente, nos han presentado una perfecta visión, pero ambos también nos han presentado sus programas y sus proyectos. Pero ambos adolecen, ¿saben de qué cosa? De financiamiento. Y eso tiene que ver mucho, ¿saben con qué? Con la política fiscal. Creo que ha ido completando perfectamente a esas dos exposiciones de nuestras autoridades la brillante exposición de nuestro colega, doctor Pedro Franque. Y es que el problema de las regiones y de los gobiernos locales, provinciales y distritales, ya no es un problema interno, es un problema externo. Y eso tiene que ver justamente con el problema de la descentralización. Gobiernos locales y regionales que no tenemos nada absolutamente de manejo de la cosa que tiene que ver con la política fiscal. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Y es que entonces se está manejando desde economía y finanzas con la discrecionalidad del caso, con una mala política fiscal, en el cual se privilegia demasiado, ¿saben qué cosa? La exoneración de tributos, con este mensaje de hay que ir promocionando la inversión. Bienvenido a la inversión, pero con reglas de juego muy claros, porque el país requiere definitivamente de recursos para apalancar sus programas, sus proyectos, la educación, la salud, este asunto que tiene que ver con la sanidad, etc. Les agradezco a todos, por favor no se vayan, porque al final tendremos un conjunto de sorteos, morrales, libros de economía, becas, etc. Por favor, manténgase al tanto y con vuestra anuencia quiero entregar este presente al doctor Pedro Franque. Dice lo siguiente: Primer Foro Regional del Cusco al Bicentenario. El Colegio de Economistas de Cusco agradece al doctor Pedro Franque Valve por su brillante participación en el primer foro regional Cusco al Bicentenario en su calidad de expositor. Cusco, abril del 2019. Muchas gracias, colega Pedro. Muchísimas gracias a usted. Gracias entonces al doctor Pedro Franque. Gracias por su participación como expositor en este primer foro regional Cusco al Bicentenario. Lo despedimos con un fuerte voto de aplausos al doctor Pedro Franque.